En esta ocasión vamos a mirar entonces lo que tiene que ver con la remuneración mínima vital y móvil y lo referente a la estabilidad en el empleo. Dos principios fundamentales que aparecen en el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia. El primero de ellos, que habla de la remuneración mínima vital y móvil, es importante señalar lo siguiente. El Estado colombiano ha establecido que la remuneración mínima vital está dada a través del salario mínimo mensual legal vigente. Es decir, cuando yo hablo del salario mínimo vital, es aquel que es el necesario, el que es indispensable para el mantenimiento propio del trabajador y el de su prole o el de su familia como tal. El Estado colombiano ha definido como el salario mínimo mensual legal vigente. Por eso cada año el gobierno nacional, teniendo en cuenta la canasta familiar, la inflación que se genera todo el año inmediatamente anterior, pues hace un incremento salarial inicialmente a través de los grupos trabajadores, los grupos sindicales, el mismo gobierno a través de una mesa de concertación. Si se logra establecer un acuerdo allí, pues será ese el porcentaje que se aplicará al salario anterior para establecer el salario mínimo mensual legal vigente, o si no, lo hará el presidente de la República a través de decreto. Digamos que frente al salario mínimo mensual legal vigente, pues habrá mucho tema por discutir, cada quien tendrá su opinión y su pensamiento. Para nosotros lo más relevante desde el punto de vista del principio fundamental que consagra el artículo 53 de la Constitución Política tiene que ver con la movilidad salarial. Cuando me hablan de remuneración mínima vital y móvil, esa referencia es la movilidad salarial. Y cuando se habla de la movilidad salarial es de que ese salario no pierda poder adquisitivo en el tiempo. Antes de la sentencia T345 del 2007, era usual que incluso colegas o abogados asesoraran a las empresas para señalar de que solamente podía incrementarse el salario al salario mínimo mensual legal vigente de acuerdo con el porcentaje que estableciera el gobierno nacional, ya que el Código Sustantivo del Trabajo no señalaba de manera expresa la obligación del empleador de incrementar los salarios que superaran el salario mínimo mensual legal vigente. En ese orden de ideas, muchas empresas dejaban de incrementarle a sus empleados cuando estos devengaban un salario superior al mínimo legal mensual vigente, dejaban de incrementarle el salario. Pero a raíz de la sentencia T345 del 2007 y de otras sentencias que se han generado a través de una acción de tutela hasta nuestros tiempos, se ha logrado establecer de que las empresas o los empresarios no pueden vulnerar el principio del artículo 53 que tiene que ver con la movilidad salarial. Es decir, que así los salarios superen el salario mínimo mensual legal vigente, que ese acuerdo con el que se llegó con el empleador de mantener un salario superior al mínimo legal debe de incrementarse anualmente de acuerdo con el IPC, el índice de precios al consumidor, ¿sí?, establecido por el DANE. En ese orden de ideas, no puede haber un empleador en Colombia que se niegue a incrementar el salario acordado con su trabajador año tras año, así supere el salario mínimo mensual legal vigente, teniendo en cuenta el IPC. Eso tiene que quedar claro para nosotros los abogados, para los estudiantes, para los que estamos, digamos, en el tema de la asesoría empresarial como tal. La obligación nuestra es señalarle al empleador que anualmente, como mínimo, a esas personas que ganan o devengan más del salario mínimo mensual legal vigente en sus empresas, se le debe incrementar de acuerdo con el IPC establecido el año inmediatamente anterior por el departamento, por el administrativo nacional estadístico, que es el DANE en Colombia. Eso es supremamente importante. Ahora, se podrían presentar situaciones particulares a nivel empresarial como una crisis de tipo económico, una crisis de tipo financiero.
Pero para que esto tenga solidez argumentativo, pues tendrá que hacerse reuniones con el personal. Esas reuniones con el personal tendrá que establecerse o darse a conocer los estados financieros de la empresa, el estado de liquidez de la compañía como tal, la inoperatividad de la compañía, y haberse discutido en reunión y haberse levantado las actas y tenerse la prueba suficiente como para, ante una acción de tutela o ante el hecho mismo de una demanda laboral, pues una excusa que pueda ser válida a la hora de la verdad de no poderse incrementar el salario acordado con el trabajador. Lo cierto de todo es que el salario mínimo mensual legal vigente siempre tendrá que incrementarse año tras año de acuerdo con el porcentaje ya que se haya acordado en mesa de concertación o la que se haya decretado por intermedio del gobierno nacional. Es suficientemente importante que tengamos en cuenta esto. Ahora, el otro principio que nos compete para este video tiene que ver con la estabilidad en el empleo. Cuando hablamos de la estabilidad en el empleo, lo primero que uno piensa es permanencia. Permanencia en el cargo, en el puesto. Todos sabemos que en Colombia la estabilidad laboral es relativa, no es absoluta, no es por los siglos, es decir, el empresario no está en la obligación de sostener a una persona una vez ha sido contratado. Básicamente se dice que la estabilidad en Colombia es relativa, la estabilidad laboral, en razón de que el empleador podrá dar por terminados el contrato de trabajo de un trabajador pagando una indemnización. Básicamente así lo establece el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Ese artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo deja entrever, por ejemplo, que si el empleador no está a gusto con su trabajador y no existe una justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo, podrá, no habiendo justa causa, terminar el contrato pagando una indemnización. Esa indemnización como tal está regulada en el artículo 64. El artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo básicamente lo que hace es establecer la obligación por parte del empleador de pagar a ese trabajador que ha sido retirado de manera injustificada. No existe una justa causa de terminación del contrato de trabajo de aquellas señaladas en el artículo 62 o de las señaladas en el reglamento interno de trabajo. Entonces, en ese orden de ideas, al empleador le corresponde pagar una indemnización conforme a ese artículo, el artículo 64. Todo depende de los salarios que devengue o que reciba el trabajador o que se hayan acordado se haya acordado con el empleador. Básicamente, nosotros hablamos de que si la persona recibe menos de 10 salarios mínimos mensuales legales, se aplicará una tabla. Si recibe 10 o más de 10 salarios mínimos, se aplicará una segunda tabla, y todo eso está diseñado en la misma norma. Para resumir, si un trabajador labora menos de un año, tendrá derecho, de acuerdo con esta tabla, y si gana menos de 10 salarios mínimos, tendrá derecho a 30 días de indemnización. Ahora, si la persona devenga 10 o más de 10 salarios mínimos, tendrá derecho entonces a la aplicación a la segunda parte de este artículo 64 a 20 días de salario de indemnización. Ahora, si el trabajador como tal supera un año de trabajo y gana menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por el primer año ya tiene derecho a 30 días. Pero la norma dice que por cada año subsiguiente, en el evento de que gane menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, tendrá derecho a 20 días adicionales. Ahora, si gana entre 10 o más de 10 salarios mínimos mensuales legales, entonces ya no serán 20, sino que serán 15 días adicionales a esos primeros, en este caso 30 o en este caso 20. Y así sucesivamente por cada año adicional. Y es importante establecer de que si la persona no cumple el año completo, pues entonces se pagará una indemnización en forma proporcional a ese tiempo específico dentro del año.
Ahora, frente al tema de los contratos a término fijo, porque lo que acabamos de hablar tiene que ver con los contratos a término indefinido. Frente a los contratos a término fijo, es importante señalar de que si el empleador le termina al trabajador el contrato a término fijo sin existir una justa causa para ello, pues obviamente tendrá que pagar una indemnización y esa indemnización corresponde a todo el tiempo que faltare para cumplir el contrato de trabajo. Si el contrato de trabajo está a 31 de diciembre y usted se lo termina el 30 de junio, pues tendrá que pagarle julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre como indemnización. Estaríamos hablando de 6 meses de indemnización como tal. Y la misma norma, ustedes la van a leer, el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo dice que si el contrato a término fijo faltara en 10 días para finalizar, faltar en 5, faltar en un día, la norma establece que la indemnización no puede ser inferior a 15 días. Es usual que muchos empleadores en un contrato a término fijo ya están cansados de ese trabajador como tal, no tienen cómo demostrar una justa causa, simplemente le señala, andate, faltan 5 días, no hay ningún problema. El trabajador perfectamente podrá reclamar con aplicación al artículo 64 una indemnización equivalente a 15 días de salario. Ahora, frente al tema del contrato por obra o labor, pues básicamente es muy parecido al contrato a término fijo y lo que se hace en la realidad es que se establece el número o el avance de la obra en porcentaje y ese porcentaje que faltará pues se establecerá en tiempo y ese tiempo es el que se termina pagando para efecto de indemnización al trabajador. Por eso se dice que la estabilidad laboral en Colombia es relativa por cuanto le da la posibilidad al empleador de pagar o de terminar el contrato de trabajo pagando una indemnización al trabajador. Ahora, hay algo muy importante. Antes de la ley 789 del 2002, la ley 789 del 2002, pues se generaba la renuncia, generaba una indemnización, es decir, el trabajador tenía la obligación de pagar una indemnización a su trabajador y era lo que se llamaba, a su empleador, perdón, y era lo que nosotros llamábamos como el preaviso de 30 días. Ahora no, con la ley 789 del 2002 guardó silencio en ese sentido, lo que significa de que no es una obligación del trabajador pagar el preaviso. Muchos todavía, después de pasar mucho tiempo, estamos hablando de 16, 17 años ya, todavía se sigue planteando la obligación del trabajador de pagar una indemnización, el famoso preaviso. Eso ya no existe. Una situación muy diferente es cuando las partes de común acuerdo dentro del contrato de trabajo en una de sus cláusulas establecen el preaviso y recordemos que en aplicación del artículo 1602 del Código Civil colombiano, pues todo acuerdo es una ley entre las partes y en ese orden de ideas pues aplicaría claramente la obligación del trabajador de pagar un preaviso a su empleador. Ese sería como la salvedad. Pero básicamente a nivel normativo solamente le incumbe al empleador pagar indemnización cuando éste da por terminado el contrato de trabajo de su trabajador sin que exista una justa causa para ello. Ahora, es importante y ya para ir terminando este tema como tal, frente a los contratos a término fijo, la sentencia C016 de 1998, cuyo magistrado ponente es el doctor Fabio Morón Díaz, una sentencia que si bien es de 1998, pues ha tenido repercusiones en el tiempo frente al tema de los contratos a término fijo. Y es importante señalarlo por aquello de la estabilidad laboral. Para muchos la discusión existe de que es mucho mejor tener un contrato a término indefinido que tener un contrato a término fijo y que en aras de la estabilidad laboral pues se predica más el contrato a término indefinido que el contrato a término fijo. Pero a raíz de esta sentencia C016 del 98 del doctor Fabio Morón Díaz, es importante destacar que si las causas que dieron origen a ese contrato de trabajo, es decir, el cargo, subsiste en el tiempo, y la evaluación, óigase bien, la evaluación del trabajador fue satisfactoria, se le debe prorrogar ese contrato de trabajo a término fijo a esa persona. Suele suceder
no solamente en Colombia, en cualquier parte del mundo, que una persona ha venido trabajando mucho tiempo en una empresa. Y digamos que para ejemplos prácticos, o para un ejemplo práctico en este caso, en alusión a la sentencia C016 del 98, tenía un contrato a término fijo. Y con ello, y con este tipo de contrato trabajó no solamente un año, 2 años, 3 años, varios años como tal, y en esa situación cambian de empleador y el empleador, no muy gustoso con su trabajador, pues decide darle por terminado el contrato a término fijo, obviamente con el preaviso de los 30 días, como lo señala el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, con todos los visos legales. Sin embargo, este trabajador en tiempo pasado fue calificado en su desempeño satisfactoriamente. Puede que no lo haya hecho en esta ocasión el nuevo empleador como tal, y el cargo subsiste. Simplemente este nuevo empleador requiere colocar a alguien, entre comillas, de su confianza para ese nuevo cargo. El trabajador perfectamente podrá reclamar la indemnización que trae o contempla el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, con base en la sentencia C016 del 98. No opera el reintegro, porque aquí no estamos hablando de la ineficacia del acto, porque el acto como tal es eficaz, y como es un acuerdo de voluntades entre las partes, simplemente lo que se hace es terminar el contrato de trabajo de acuerdo a la fecha que se estipuló entre las partes. O sea, es ley, no hay nada ilegal. Pero ante una demanda de tipo laboral, pues la pretensión principal no ha de ser otra que la de solicitar que se condene al empleador al pago de la indemnización por despido sin justa causa y tomar todos esos años de antigüedad como tal, ¿sí? ¿En razón de qué? ¿Y cuál será entonces ese fundamento o esa razón jurídica válida? Tiene que ver el fundamento con la sentencia C016 del 98, y esa razón jurídica tiene que observarse allí es que las causas que dieron origen a ese cargo como tal subsisten en el tiempo. Es más, se puede probar cuando se demuestra que a ese cargo, a ese puesto, fue nombrado otra persona que lo está ejerciendo en la actualidad. Además, a través de los documentos como evaluaciones de desempeño se puede lograr determinar de que la persona cumplió a cabalidad esa labor o ese trabajo. Entonces, digamos que frente al contrato a término indefinido, la estabilidad laboral en Colombia es relativa, porque le da la posibilidad al empleador de pagar una indemnización y terminar el contrato así no haya una justa causa. Y frente a los contratos a término fijo, que también es una situación particular, porque una vez finalizado el tiempo estipulado y haberse notificado con 30 días de anticipación la no prórroga, como lo establece el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, pues llegada la fecha la persona termina su contrato. Pero la sentencia C016 del 98 es muy clara en señalar de que si las causas que dieron lugar al contrato se mantienen y la evaluación de desempeño es satisfactoria, se debe y se está en la obligación por parte del empleador de prorrogar el contrato de trabajo. Ahora, dentro de las asesorías empresariales que uno puede dar, si existe una persona de la cual el empleador no está muy contento, pues simplemente lo que tiene que hacer es termine el contrato antes de que se venza el término y páguele simplemente la indemnización que por el tiempo que faltare del contrato, y no habría ningún problema. Digamos que estos son los dos principios que en el día de hoy estaremos o que fueron abordados en este video.